Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, al santuario de Dios, al templo del Dios viviente que somos todos nosotros. Le damos bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la enseñanza de la palabra que refleja el amor y la misericordia de Dios para nosotros, los seres humanos que somos su imagen y su semejanza. Vamos a tocar, hermanos, un tema que es del diario vivir. Es un tema que debe cada día ser afrontado con valentía, con madurez, y que debemos de abrazar el mandamiento de no adulterar. Este tema, pues, para el mundo ya ni pena ni ley que valga para condenar el adulterio, pero para la ley de Dios, sí, hermanos. Y vamos a ver el origen de todo esto, y el origen es que Dios creó todo perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer de manera perfecta, pura y sin mancha, porque eran sus hijos. Y vino el pecado y trató de arruinar lo que Dios ha creado, pero nunca va a poder. Vamos a orar, hermanos, para preparar nuestros corazoncitos y que sea el Santo Espíritu el que nos lleve a toda verdad y nos libre de cualquier mancha de pecado, arruga que hay en nuestro ser, porque todavía es tiempo para iniciar de nuevo y rectificar. Todavía estamos en el tiempo donde Dios nos pide que seamos uno con su Espíritu. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos sentir su unidad, podemos sentir su amor, podemos sentir, Señor, su presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder abrir la Biblia, Señor, con entendimiento y con un deseo ardiente de que su palabra penetre en nuestro corazón y quede grabada, quede como un sello en el corazón, porque así está escrito su palabra, que iba a ser puesta en la mente y en el corazón, ya no en tablas de piedra. Señor, ayúdenos y auxílienos, porque no queremos, Señor, ofender a su Santo Espíritu. Queremos, Señor, que usted oiga nuestras plegarias, que incline su oído a nuestras oraciones. Y para eso tenemos que rectificar. Tenemos que pedir, Señor, limpieza de mente y de corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, hermanos, este tema es el que llevamos en la sección de estudio que tenemos en esta semana, que se llama Nazó. Así se llama la parashá, que es la división en el libro de Números, o Bamidbar, que se llama en el desierto. Y vamos a ver el origen del matrimonio. Y para eso tenemos que entrar a Génesis 2 y vamos a ver el mandato que Dios hizo. En Génesis 2 todo era perfecto, todo era pleno, todo había armonía, no había pecado, no había mancha, no había lágrima, no había nada que lamentar. Ese es el lugar que vamos a ir todos los redimidos del Señor. Vamos a reinar con Cristo en un lugar donde ya no va a haber pecado, ya no va a haber mancha, no va a haber dolor, toda lágrima será enjuagada y ni los animalitos se van a pelear, hermano. Ahí el lobo que estará a la par del corderito y el niño jugará con la serpiente. Se puede imaginar qué cosa más increíble lo que vamos a vivir con Cristo. Dice así, en Génesis 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El 2:23. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dijo,
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mire qué curioso. Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Saben por qué? Porque eran seres de luz. La luz, hermanos, irradia destellos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios estaba en ellos, la Shekinah de Dios, el reflejo de la gloria de Dios. Es por eso de que tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Es por eso que Dios nos dice que vamos a tener de nuevo un cuerpo incorruptible, o sea que va a emanar luz, porque Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y nosotros tenemos que alumbrar con la luz de Jesús. Vemos nosotros este hermoso candelabro, que fue idea de Dios, invento de Dios, modelo de Dios, que el arquitecto y diseñador más perfecto del mundo hizo un elemento tan hermoso para iluminar el lugar santo, y que esto simboliza la iglesia. La iglesia simboliza con Cristo, porque digamos el caño de en medio es Cristo que da la luz a los brazos laterales. Entonces vemos nosotros, hermanos, que hay signos, señales, ceremoniales y rituales que Dios estableció para hablar a nuestro corazón, para poder sentir ese aroma de Cristo manando de la palabra de Dios, porque todo esto está en la palabra bendita del Señor. Entonces, mis amados hermanos, sigamos adelante. Aquí dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A su mujer. Esa unidad, hermanos, es sexual. Es sexual. Entonces, y dejará. Hermanos, esa es una ordenanza de Dios. ¿Qué significa dejará? Significa que el sometimiento que todo hijo tenía a su padre y a su madre ya no va a existir. Que van a tener que comenzar ellos una familia donde ambos se van a someter uno con el otro. Esa es la idea principal, que haya una armonía, que haya un sometimiento, que tú sí sea sí, que tú no sea no, que no haya discordia, no haya nada que disturbie esa relación. Y para eso se necesita, hermanos, un espíritu muy dócil, tener una convicción que así lo quiero hacer, así quiero vivir. Dejar a un lado la rebeldía, cosa que en el capítulo 3 entró el pecado. Entró la desobediencia y vienen otras leyes para el matrimonio. Ahí cambiaron las cosas. Aunque hubo redención, aunque hubo una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, vemos en Génesis 3 lo que Dios decidió hacer por cuanto hubo el pecado que violó la pareja y comió lo que el único árbol, el único fruto que le había dicho que no comiera, de todos podía comer menos del árbol del bien y del mal. Entonces ellos pecaron y todos sabemos esto perfectamente. Y vio la mujer, dice el 3:6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Oiga, ¿qué iba a alcanzar? ¿Qué es lo que le había dicho la serpiente mentirosa? Que iba a alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente le había dicho que no iba a morir y que iba a ser como Dios y que iba a alcanzar sabiduría. Es el gran engaño del enemigo, hermanos. Cuando nosotros tenemos el espíritu del mismo Dios, del Dios Todopoderoso, la sabiduría entra en nuestro ser. El entendimiento nos lo da la misma espíritu de sabiduría de Dios, espíritu de inteligencia de Dios, nos da el espíritu de la profecía de Dios,
nos da la fe misma, la fe viva que viene del mismo Espíritu de Dios, porque todo eso no es carnal, eso es espiritual, hermanos. Entonces, el enemigo engañó y quiso que por nuestras propias fuerzas alcanzar sabiduría y que íbamos a tener la capacidad de no morir. Y realmente esa pareja murió. Murió porque el pecado, hermano, es muerte. El pecado, al cometer pecado, hay una separación, hay un rompimiento entre nuestra luz, deja de alumbrar. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, no vaya a ser que la luz que ustedes creen que tienen no sea luz, sino que tinieblas. Y hermanos, a veces el autoengaño aparece en nuestros corazones. El pretender nosotros pasarnos como de listo, ¿verdad? Y creer que Dios no va a mirar, no va a discernir que nosotros tenemos intenciones de pecar o que estamos maquinando pecado o que estamos hablando mentiras. Hermanos, todo eso nos mancha. Si miren, todo lo que nosotros hacemos es en contra de nosotros mismos. Mire cómo ellos pecaron. Ellos quisieron, voy a alcanzar sabiduría sin Dios. Yo no voy a morir y no voy a necesitar de Dios porque al comer este fruto ya la hice. No, hermanos, eso no es un camino errado, es el camino ancho, el camino de la perdición, el camino de la mentira. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren qué grandes inteligentes se volvieron, hermano. Miren qué gran sabiduría la que le cayó a estos dos por comer el fruto. Bien sabios, imagínense, hojas de higuera fueron a coser, hermano. Es un chiste. Es un chiste. ¿Cuánto les iba a durar ese traje de hojas de higuera? Esos delantales, hermanos. Porque dice, ahí fue que se les fue la luz. Como la luz ya no la tenían, entonces se vieron sus cuerpos sin luz. Entonces se avergonzaron porque no tenían la luz que irradiaba pureza, que irradiaba la gloria de Dios, desapareció. Y hermanos, si nosotros tuviésemos la capacidad de alcanzar a ver cuando se nos apaga la luz, cuando dejamos de irradiar la luz del Señor, cuando se disminuye hasta los límites más bajos lo que es el alumbrar con la luz de la Shekinah de Dios. Si nosotros pudiésemos medir ese termómetro, ahí estaba pensando en algo gracioso, ahí se los traslado. Fíjese que hoy hemos estado con estas tormentas, generalmente todo el mundo anda con suéter, anda con bufanda y me preguntan, bueno, ¿y usted no tiene frío? No, les digo, no tengo frío. Y gente anda con calcetines y con gorritos, en fin. Yo no tengo frío. Cuando hace calor, me preguntan si tengo calor. Nunca tengo calor. Entonces yo he llegado a la conclusión que yo tengo un termostato muy especial en mi cuerpo. Mi temperatura se mantiene en unos niveles como milagrosos, porque si ya está haciendo frío, yo estoy bien tranquila. Y si haciendo mucho calor yo también estoy tranquila. Hermano, ¿cómo no deseara yo ese termostato? Y lo tenemos, hermano, para medir cuánta intensidad de pureza tenemos nosotros o cuánta intensidad hemos bajado de la luz que ilumina nuestro ser. Porque la luz que nosotros irradiamos es la luz de Cristo, es la luz de la palabra. Y cuando pecamos se nos va la luz, se apaga la luz. Es peor que el apagón de luces, hermano. Y es que debemos de tener ese termostato espiritual para afligirnos y decir, Dios, he pensado mal, he concebido mal, he maquinado perversamente. Y cuando uno tiene el pecado, empieza a culpar a los demás. Fíjese qué manera más irónica. ¿Cuál sabiduría la de Adán y Eva? Si el marido, en lugar de decirle, sí, Señor, realmente yo reconozco que cometí el pecado de tomar el fruto y comer, no, él echó la culpa a la mujer.
La mujer que me diste, esa es la que me hizo pecar. Así es el estilito de uno cuando está en pecado. Viene y le pregunta a la mujer, y bueno, ¿y por qué hiciste esto? Porque, ay, es que la serpiente me engañó. Ah, la víctima. Miren, hermano, cuando empecemos a hacernos las víctimas, es porque nosotros estamos inflados de orgullo. Se nos fue la luz. Estamos desnudos. Y como nos falta sabiduría y nos falta inteligencia, entonces empezamos a culpar a todos alrededor, menos a nosotros que somos los culpables. O sea que hay una gran irresponsabilidad de reconocer que fuimos tentados por Satanás y que caímos en su trampa. Así deberíamos decir. Fíjese, la tentación viene y caemos en la trampa. Sí, Señor, yo pequé, es cierto. Y Satanás riéndose va. Y le vamos a decir, mira, Satanás, cierto, pequé, te obedecí. Caí en tu trampa, me traí en tu red. Pero ¿sabes qué? Jesús me ha perdonado. Jesús me vivifica. Jesús me está vistiendo de nuevo con vestido del perdón y de la luz. Y es por eso que no te podés reír de mí, porque te machaco, te trituro tu cabeza, porque Cristo está sobre mi ser y ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Se va a ir el diablo, hermano, se va a ir el diablo. Miren, sigamos. Entonces, y ahí estaba el matrimonio. Si estos ya estaban casaditos, si el matrimonio Dios se los hizo, Él les hizo todo, la ceremonial, Él los hizo, Él los vistió, Él los puso los trajes de luz, me imagino cómo hizo ese Padre bendito para unir esa pareja y que fueran felices para siempre, ¿va? Pero el pecado entró. Entonces le dice Dios, primero le dice a la serpiente, como esa fue la culpable de todo, ante la serpiente que me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, ahí comenzó la maldición, vea. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, te triturará, dice la Torá, y tú le herirás en el carcañal. Hermanos, aquí tenemos algo bien importante, que es la cabeza. La cabeza es la que dirige todo, dirige al cuerpo, dirige los pensamientos, dirige el camino a seguir. Entonces aquí lo que se tritura es la cabeza del diablo, que ya no se meta con nosotros, que ya no se meta en nuestro hogar, que ya no nos meta en tentación, que Dios nos libre de esa tentación. Líbrame de la tentación, le pide el Padre Nuestro. Entonces, y luego le dice a la mujer, vea, primero la serpiente y luego a la mujer, vea las escalas como el Señor iba, multiplicaré en gran manera, no la maldice. Dios al que maldice es a la serpiente y a la tierra, pero no maldice a la mujer ni al hombre. Vean esto. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros tenemos que comprender las directrices de Dios para que haya paz en el hogar, para lograr un Beit Shalom, una casa llena de paz. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Reconocer la autoridad de Dios y la de nuestros esposos, en el caso que usted tenga esposo. Reconocer la autoridad que Dios le ha dado al pastor. Así es, el esposo es el mismo pastor o el pastor de su congregación o donde usted pues está en su comunidad de hermanos. Y dice así, en el caso del marido, que él se enseñoreará a ti y tu deseo será para tu marido. O sea que vamos a estar pensando siempre cómo nosotros vamos a satisfacer el deseo de nuestro marido, cómo agradar al marido. Luego, y al hombre le dijo, a él finalmente al hombre, mire hermano, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será
tierra por tu causa. No es al hombre, no es a la mujer que maldice, sino que es a la serpiente y a la tierra. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea que lo hizo vegetariano, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo volverás. Aquí está la sentencia. Somos polvo y el orgullo se acaba, hermanos, cuando viene la enfermedad. Es rara la persona que siendo enferma está prepotente y orgulloso. Generalmente deponemos, generalmente nos sometemos humildemente a aquel achaque, aquel aguijón, aquella aflicción, aquello que nos está amenazando para morir, para desaparecer. Entonces dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo quiero, hermanos, que retrocedamos de nuevo al 2:24, de nuevo al capítulo de atrás, porque aquí está, hermanos, toda la dirección de un hogar, de una pareja. Si nosotros, hermanos, supiésemos esto y entendiésemos qué es lo que Dios nos pide, hermanos, mientras más amor y más perdón demos, entre más comunicación tengamos, vamos a evitar un montón de momentos agrios. Vamos a evitar que aquella comida se vuelva vinagre, sino que se vuelva una dulzura, como Dios quiere que vivamos bajo esa bendición. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese bien. Hoy, hermanitos, con esta postura nos vamos a ir a los evangelios. Vamos a caminar un poquito más y vamos a entrar. Y vamos a ir a Mateo 19. Mateo 19, mis amados, para ver qué dijo Jesucristo. Jesucristo habló del matrimonio, pero asimismo habló del divorcio. ¿Por qué, hermano? Porque esto es la casuística. Quiere decir que esto sucede muy frecuente, más ahora en esta generación. Entonces habla del matrimonio y el divorcio. Y vamos a ir hasta el versículo 5. Dice, y dijo, el 4, y respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hasta ahí llegaba Génesis 2:24, pero mire lo que Dios le agregó, Jesucristo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, ¿qué? El hombre. Esto ya lo puso Jesucristo. Esta es ya la explicación de qué es ser una sola carne. Una sola carne, hermanos, es cuando hay un sí, sí y un no, no en una unidad. Hay un misterio que dos, al unirse sexualmente, se vuelven uno. Porque dice que el pecado que está dentro del cuerpo es el pecado sexual, en caso de que no esté en vínculo de matrimonio, ¿verdad? No esté en pureza y en santidad. Entonces, la fornicación viene de la palabra griega porneo, que quiere decir pornografía. Y el fornicario es aquella persona que anda de mujer en mujer o aquella mujer que anda de hombre en hombre. Entonces, eso sí es fornicación. Pero cuando, como mi abuelita, ¿verdad? Que mi abuelito a los 15 años que tenía mi abuela, se une con ella, ¿verdad? Y son una sola carne y él muere y queda mi abuela y ella jamás nunca volvió a ver a ninguna otra persona, sino que se consagró y quedó de 30 años viuda, pero quedó para siempre viuda. Y ese matrimonio que nunca llegó donde un abogado, nunca mi abuela se vistió de blanco, nunca hizo ningún ceremonial, nunca hubo un papel,
que dijera son marido y mujer, para los ojos de Dios sí es marido y mujer. Sí es marido y mujer, hermanos. Así que entendamos el matrimonio en base no a lo que nosotros tenemos como concepto, sino al concepto divino. Cuando usted se une con una persona que es su pareja, ese es su marido. Cuando la mujer se une a un hombre, esa es su mujer y viceversa. Entonces dice por eso, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Miren, hermano, el voto del matrimonio es bien importante. Si usted hace el voto y se une, ¿verdad?, concienzudamente y con una convicción fuerte que va a envejecer con esa persona, ahí quédese. Si no se puede liberar porque no hay por qué pensar en liberarse. La palabra divorcio no se tiene que traer dentro de lo que es el hogar, porque entonces ya el hecho se hace con mancha. Ya hay una mancha de pecado en el corazón, porque el adulterio nace en el corazón, hermanos. Nace en el corazón. Entonces, cuando Dios ha unido a una pareja, no cuando se une por el dinero, se une por la conveniencia, se une por otros intereses, eso no lo une Dios. Cuando una pareja se une por amor, se une porque quieren formar un hogar, porque quieren vivir en ese hogar, no se permite jamás ni pensar en la palabra divorcio. Ni pensar, ni siquiera se puede traer eso. ¿Por qué puede ser un divorcio, hermanos? Por muchas causales, pero una de las más frecuentes es el adulterio. El adulterio. Entonces dice así el Señor. Y dijo, en el 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, aquí tenemos una ley que no podemos evadirla. Cuando hay fornicación, ya les dije que anda el marido uniéndose a otras mujeres o la mujer uniéndose a otros hombres, entonces eso ya está deshecho, eso ya se destruyó. Porque puede ser por muerte, por que quede viudo o viuda, o el divorcio se puede dar por ese pecado de adulterio. Ahora bien, hermanos, vamos a ir al libro de Juan 8, al Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo en esta sección de estudio. Y hablando sobre el adulterio, ¿verdad? Que viene a causar un gran terremoto en la vida del hogar, que daña no solo al adúltero, ¿verdad? Porque se le vuelve su relación en amargura, daña a la esposa, porque la esposa entra en una etapa de amargura y de zozobra y de enfermedad, sino que daña también a los hijos. Los hijos entran de igual forma. Ese hogar que tenía que haber sido una casa de paz se vuelve una casa de contienda por el pecado del adulterio. Entonces dice así en Juan 8, y Jesús se fue al monte de los olivos, ¿verdad? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿En qué época estaban aquí? Estaban en el otoño, celebrando fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos lo relata en el Juan 7, donde vemos nosotros que el templo se llenaba de luces, de libación de agua, pues toda la gente dormía en cabañas, dormía a la intemperie, se presentan canastas de frutas, canastas de comida, de granos, de cereales, la última cosecha de la fiesta de tabernáculos que dura 8 días. Entonces en esa fiesta él se fue al monte de los olivos por la noche a dormir y temprano en la mañana volvió al templo. ¿Por qué? Porque Jesús
dormía en el Monte de los Olivos, hermanos, en unas cuevitas de los peregrinos, que hemos estado en esas cuevitas. Ahí hemos orado el Padre Nuestro, porque ahí está también el santuario del Padre Nuestro y tantas enseñanzas que dio el Señor en el Monte de los Olivos. Y esto era lo que él hacía, esto era su rutina. Ahora veamos lo que sucedió en este día. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dice. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, ¿en qué de vosotros está sin pecado? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella, el que de vosotros esté sin pecado. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Así lo decimos más directo nosotros. Hermanos, quiero decirles que él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñándole a sus discípulos la doctrina del reino. Hablándoles de su reino terrenal que es celestial. El reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino celestial con la vida misma de Jesucristo es un reino celestial que se expande, que lo tenemos aquí en la tierra. Entonces, él estaba y le interrumpieron la enseñanza. Piense que usted está dando una clase. Piense que tiene sus alumnos enfrente de usted. Piense que usted está en un lugar sagrado y de repente vienen los escribas y los fariseos y le interrumpen así de romplón, ¡pum!, la clase. Y dice, fíjese bien, entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. O sea, solo pensemos en ese maestro, porque los judíos enseñan sentados. Los discípulos están sentados. Todo el mundo estaba sentado. Me imagino que habían gradas para subir al templo o habían las explanadas donde ahí se podían sentar porque era costumbre sentarse en el suelo. Entonces le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto y se la pusieron entre los alumnos y él. Porque dice que en medio se la pusieron, había un espacio, ¿verdad? Había un círculo que permitía que hubiera algo que no estaba lleno y lo llenaron con la presencia de la mujer, con toda seguridad la tiraron al suelo, porque era la manera, pues, como trataban a las que estaban en pecado. Y le muestran muy, pues, atinadamente lo que dice la ley de Moisés, que era apedrear a las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto lo encontramos en, hermanitos, nada más ni nada menos que en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, mis amados, el mandamiento número 7 dice no tinnaf. Y tinnaf es la palabra hebrea para decir no pondrás enojado, no sonrojarás, no pondrás la cara llena de cólera. No tinnaf, no encolerizarás, no llenas de ira. Quiere decir no adulterarás. Hermanos, cuando la mujer se da cuenta de que el marido lo está engañando, si esta mujer tiene pues fuerza como de leona, se va hasta con su pariente a ver si le da duro al hombre y a la mujer. A ver, me contaban unas hermanas, mira hermana, me decía, yo le contraté un taxi y metí el montón de piedras, me dijo. Y cuando vi a Luis, me dijo que estaba con la mujer, le dije al taxi que se parara y que le iba a pagar la carrera, pero que me dejara tirarle piedras, apedrear al marido con la mujer. Y mire, y era un lugar público. Sí, era un lugar público, y a mí qué. ¿Y cuántas mujeres no agarran del pelo una con la otra? ¿Cuántos maridos no escapan a estrangular y a matar y a dejar a las mujeres medio muertas cuando las pescan en adulterio, hermano? Por eso es que fíjese que
cómo el hebreo nos muestra que lo que hace el pecado de adulterio es poner encolerizado, pero ardiendo aquella cabeza, se le subió la sangre de la ira. Es bien peligroso, hermano. Entonces dice, Moisés enseñó a apedrear tales mujeres, y tú pues, ¿qué dices? Ahí lo hicieron para tentarlo, hermano. Y aquí viene Dios y le dijo que el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿va? Entonces, aquí vemos que el juicio no era correcto. En primer lugar, hermanos, porque la ley romana prohibía dar sentencia de muerte a los rabí judíos y al Sanedrín. Miren si podían ponerle sentencia de muerte a Jesucristo, no pudieron. Allá andaba entre Pilatos y Herodes y lo daban de aquí para allá, hasta que fue Pilatos el que dijo, bueno, ustedes son los que van a decidir por él, aquí está. ¿Qué dicen? Crucificadle, crucificadle. Bueno, entonces eso hagan, crucifiquen, llévenselo y azótenlo. O sea, hermanos, vemos que la ley romana no permitía, esto lo estaban tentando para que Jesucristo dijera, esto está, ustedes son los testigos, sí, nosotros somos los testigos, aquí la vamos a apedrear, pero tú tienes que decir que la apedreemos, porque así dice, como tú eres un rabí y tú conoces la ley, que el séptimo mandamiento dice que no adulterarás, pues ahorita mismo te obedecemos, solo tú como rabí nos dice y aquí la apedreamos. Era una gran trampa, hermano. Y fíjense que Jesús le dijo, bueno, empezó a escribir con su manito, escribió en la tierra. Tienen muchas posturas varios teólogos. Una de ellas es que el nombre de Dios, cuando hay pecado y hay que ya en el hogar ha habido una infracción de esta naturaleza, dice de que el nombre de Dios aún puede ser borrado, porque dice que en el polvo escribió, no se sabe qué, con tal que haya paz en el hogar, con tal que se recupere ese hogar y no se destruya. Entonces él no dijo dónde está el marido y cómo fueron los hechos, a qué hora le encontraron y en qué momento fue. No, él no se puso tú a tú. Él le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y como todos tenían pecado, nadie pudo hacer eso. Entonces dice, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, ya estaba escribiendo, estaba en el suelo al nivel de ella. Estaba al nivel de ella, porque Dios, para rescatarnos, hermano, se hizo hombre. El Dios que vivía en el trono, con todo el esplendor, los ángeles, arcángeles, con toda su gloria, se hizo un embrión, se hizo hombre para podernos rescatar a nosotros. Entonces Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Fíjese bien. ¿Ninguno te condenó?, le preguntó a ella. La mujer tuvo que levantar su rostro y le dijo. Ella dijo, no, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo, les habló a los discípulos, ¿verdad? Y a la mujer, lógicamente, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, escrito está que Dios no se complace que el pecador se pierda, que el pecador se vaya al abismo, que el pecador se autodestruya por su pecado irremediable. No, Dios se complace que nosotros todos vengamos hacia Él y le pidamos perdón. Entonces, un pecado que ya era, pues prácticamente un caso irremediable, Jesús tuvo la salida que se llama misericordia. Misericordia, hermanos. Y con toda seguridad esta mujer fue su seguidora. Con toda seguridad esta mujer anduvo sirviéndole, porque había muchas mujeres que le servían. ¿Cómo usted no va a servirle a su divino maestro?
igual como esa muchedumbre, igual como los viejos, igual como los jóvenes empezaron a retirarse, hermanos, igual usted y yo no podemos condenar a nadie ni apedrear a nadie. Todos tenemos que tirar las piedras y retirarnos avergonzados, porque si es esta pecó de adulterio, y donde estaba el adúltero, un juicio que no era justo, por decir algo, pero no era el tema ese, el tema era que todos, hermanitos, todos tenemos algo todavía que nos acecha, pecado que todavía nos amenaza y nos incita al mal, pensamientos, intenciones, palabras, hechos que no hacemos, que deberíamos de hacerlo. Y nosotros nos autojustificamos como la mujer se autojustificó. No, si a mí la serpiente fue la que me incitó, como decir, tenemos el poder para decir no. Y el hombre, no, si la mujer que me dice, hermanos, nos encanta decir, hoy estamos en un momento de que queremos ir a comprar unos granos, unos víveres, queremos dejarle a nuestros hermanitos algo, una semillita de amor que se multiplique. Y muchos, yo ya lo hice, esfuércese un poquito más. Es que miren, yo les digo, hermanos, si solo estoy pidiendo una bolsita de arroz y de frijoles, no pido más. Y solo la de frijoles, gloria a Dios, no la tenía, para poder el día lunes llevarle a un lugar donde están nuestros hermanitos desnudos, en el sentido de que lo que tenían ya no lo tienen. Están con ropita usada, prestada, colchitas y comidita de caridad. Y vamos, que no tengo. Miren, me decía una hermana, fíjese que fui al campo y la comidita que tenían nos la pasaron a nosotros no queríamos comer, porque veíamos que no tenían más, que nos daban lo único que tenían, pero lo tuvimos que comer para que ellos se sintieran avergonzados. Hermanos, no da el que tiene, sino que el que quiere. Cuando se han ido las misiones de mi ministerio a Cuba, siempre los hermanos que reciben en las casas de los hermanitos cubanos dan lo mejor de sí, aunque sea lo último que tengan en el mes, y lo dan. Y ellos no comen, ellos ven a los hermanos comer y esa es su alegría. Que los extranjeros que comemos a lo galán aquí vayan a comer, a quitarle lo poquito de comida que tienen nuestros hermanos cubanitos. Pero como así es la vida, ¿verdad? Estamos viviendo el día a día, estamos viviendo lo que Dios nos da cada día, porque cada día tiene su afán. Así que sí, me decía una hermana millonaria de Honduras, fíjate Rosarito que fui a orar, me dice, por una hermana de una chocita, me parqué, me dice, le dije a mi motorista que me esperara, bajé, mira, con gran cuidado para no deslizarme porque el caminito todo maltrecho, y llegué y oré porque sé que Dios me ha dado mucho dinero a mí y le di una ofrendita y fíjate, me dice que corrió y me fue a traer un huevito y me lo puso y me lo dio en la mano y me dijo, por favor, tome esto, es lo que tengo. Mira, me dice, yo hubiera querido devolverle, porque ya iba atardeciéndome. Pero eso sucedió en San Pedro Sula, Honduras, pero no pude. Vine con aquel huevito, cuidándolo, y me lo fui a comer y derramaba mis lágrimas, me dice, comiéndome ese huevito, porque era lo único que ella tenía. Así que, hermanos, yo quiero decirles que es el día a día el que tenemos que ir obedeciendo los mandamientos y practicándolos y diciéndole gracias, Señor, porque me dio la oportunidad de practicar lo que a usted le agrada, la caridad. Porque cuando se le acercó aquel muchacho rico y le dijo, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Bueno, guardar los mandamientos. Y todos los que le dijo, honra a tu padre y a tu madre, no hurtes, no levantes falso testimonio,
no adulteres, todo eso le dijo el Señor. Y le dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así se lo dijo. Que ese no está en los 10, ese está en Levíticos 19, 18. Eso le dijo, me llama la atención, porque todos los demás eran de los 10. Entonces el muchacho joven rico le dijo, no, si todo eso lo he guardado de mi juventud. Ah, pero te falta una cosa. Le dijo, ve y vende todos tus bienes y sígueme. Y dice que se puso bien triste y se fue triste. Todo achicopalado se fue. ¿Saben por qué? ¿Se puede honrar al padre y madre? Sí, de alguna medida se honra. ¿No se puede robar y hurtar? Sí. Hay manos santas que no toman lo ajeno. También no se puede levantar el chambre y la calumnia. Sí, nos detenemos a hacer eso. No, tenemos temor y no levantamos chambres ni calumnias. No fornicamos ni adulteramos. Sí, nos hemos detenido en hacer esas maldades y no las hemos practicado. Pero amar al prójimo como a uno mismo es vender todos tus bienes, la mitad de tus bienes y darle a los pobres. Es ahí, hermano, el gran problema del cristianismo. Es ahí donde se mide el termostato de Dios, cuánta luz tú dices que tienes. No vaya a ser, dijo Jesús, que la luz que hay en ti no sea luz, sino que tinieblas. Que Dios les bendiga, amada familia. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias. Porque así como los discípulos le dijeron, qué dura es su palabra, Señor. Porque usted le dijo, el que no aborrezca a su padre, madre, mujer, hijos, no es digno de mí. Porque el que me quiere seguir, tome su cruz y me siga. Y todos se quedaron pues en shock y le dijeron, Señor, qué dura es tu palabra. Y Él les dice, bueno, si ustedes también no me quieren seguir, váyanse, no me sigan, que otros sí me van a seguir. Ayúdenos, Señor, a tener la luz verdadera. Ayúdenos, Señor, a iluminar con su luz, a no creer que la luz que tenemos sea luz, sino que realmente sería tiniebla si no obedecemos, si no nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz. La cruz, ¿cuál sería nuestra cruz? Nuestra cruz sería todo aquello que nos carga el corazón, todo aquello que nos amenaza, todo aquello que nos entra en temor. Con todo y eso, aunque no haya en la higuera, no haya ningún frutito, aunque los graneros estén sin ni un granito, aunque las aceiteras no tengan ninguna gotita de aceite, aunque las vacas no tengan nada, los corrales vacíos, aunque no hayan ningún producto del campo, con todo y eso yo te seguiré, Señor. Yo te seguiré porque tú eres mi única respuesta, tú eres mi único camino, tú eres mi único ser que dio la vida por mí y que me perdonó. Y es por eso que yo te amo, te adoro, Señor, y por eso yo te sirvo y te sigo con todas mis fuerzas. Hasta el último hálito de mi vida lo voy a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, perdónenos, Señor. Perdónenos, Padre. Quite toda mancha de pecado. Límpienos y seremos limpios. Pase el hisopo desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies, Señor, en el sentido espiritual. Páselo, Padre, para poder ser agradables ante su presencia. Vasos de honra y no de deshonra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, les invitamos a la clase del Nazó, el día de mañana, de las 9 en adelante, de 9 a 12, y en la tarde el cierre del culto familiar, el culto de Shabbat. Tengan una hermosa fiesta de Shabbat Shalom. Amén.